Bienvenidos a Dos Capricornios y un Libro, un podcast de entretenimiento literario. Yo soy Sergio. Y yo soy Luisa, y en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre literatura y cine. Y bueno, en el capítulo de hoy, como ya lo presentaba Luisa, va a ser quizás un poquito distinto a lo que hemos venido haciendo, porque usualmente nos enfocamos en una obra en particular o un autor en específico. El tema de hoy, de este episodio, es un poquito más amplio y va a abarcar un tema precisamente, o el vínculo, ¿no?, entre estas, digamos, manifestaciones culturales, porque finalmente tanto la literatura como el cine podrían ser consideradas manifestaciones culturales propiamente. Y bueno, y el vínculo que podemos encontrar, quizás para empezar, las semejanzas entre ambas manifestaciones, podría ser en términos de quizás contenido, ¿no? Porque ambos, tanto literatura como cine, pretenden narrar, ¿no?, contar una historia principalmente. Y quizás la diferencia radica tan solo en el medio, ¿no? Uno, por ejemplo, la literatura usa la letra, ¿no?, mientras que el cine usa principalmente la imagen, o una imagen tan solo, digamos, visual, o una imagen audiovisual incluso, ¿no?, también con sonido. Claro, sí, concuerdo contigo. Tanto el cine como la literatura son manifestaciones culturales que tienen su producción, se podría decir, de manera distinta. Acabo de recordar haber visto una entrevista de Gabo con respecto a este tema, y él comenta que la literatura es muy distinta a lo cinematográfico. En la literatura uno puede encontrar descripciones tan detalladas de contexto, espacios, tiempo y sobre todo de los personajes. Y entonces uno como lector puede crear las características, ¿no?, y puede atribuirle personalidades, actitudes a los personajes. Sin embargo, en lo cinematográfico ya nos vemos obligados a aceptar la propuesta del director. Entonces ahí es donde carece de esa libertad que nos provee lo literario, ¿no? Y justo recordando también un comentario también de Tinianov, dice que la trama literaria puede servir como punto de partida para la construcción de una película. Sin embargo, esta debe ser recodificada porque los parámetros en los que se desarrolla el argumento de un film, de una película, pues son más específicos, ¿no? No hay cabida a que se desarrolle de manera, no sé, espontaneidad o por ejemplo, lo que sucede en las obras de Gabo, ¿no? ¿Cómo adaptar el realismo mágico que él plantea? Hay justo un ejemplo que decía Gabriel García Márquez cuando hablaba de 100 años de soledad. Había una escena donde había un personaje que comentaba que veía a su pareja que se había ido al cielo, así como que había desaparecido. Y entonces, ¿cómo manifestarlo en algo audiovisual sin caer, no sé, en efectos especiales, sino que se vea más natural? Claro. O sea, estás diciendo como que finalmente tanto el cine como la literatura presentan elementos propios de cada medio, ¿no? Y que, claro, es distinto. Exacto. O es un poquito complicado justamente hacer esa transferencia, ¿no? Y sí, pues, concuerdo completamente, porque también hay algunos autores que precisamente hablan de lenguaje, y eso me encanta, la verdad, ¿no? Algunos hablan de tanto el lenguaje literario como el lenguaje cinematográfico, ¿no? Entonces, ya más allá de hablar de una adaptación, hablan de una traducción, ¿no? Y eso me pareció, la verdad, genial, ¿no? Porque, claro, como incluso funciona a todo sentido, ¿no? Incluso si alguno es bilingüe, trilingüe, no sé, ¿no? También políglota. sabrán, claro, políglota, ¿no? Se darán cuenta de que a veces no hay una traducción específica, ¿no? Hay algo como que un residuo ahí que finalmente no se puede traducir completamente, ¿no? Entonces, creo que eso también sucede tanto en literatura y claro, cine. y bueno, en términos lexicográficos estaríamos siempre llegando a buscar las equivalencias, pero no una traducción propia, porque en sí cada lenguaje tiene su propia creación de significados, ¿no?, de la realidad, que no se acoplan a todas las lenguas.
Entonces lo que siempre encontramos no son traducciones, sino equivalencias. Palabras que se parezcan. Exactamente, ¿no? Porque claro, se trata finalmente de transmitir la idea, ¿no? No tal cual palabra por palabra, sino la idea, ¿no? Y eso, sí, esa manera de verlo o esa perspectiva, la verdad me encantó cuando di con ella. Bueno, siguiendo con este tema del vínculo entre literatura y cine, también recuerdo un texto en el que se menciona, no recuerdo exactamente del autor, ya lo dejaré por la descripción, ¿no? Pero que él cita a dos personajes importantes. Él cita primero a David Griffith, que fue un popular cineasta de inicios del siglo XX. Que, bueno, no hay otra época porque, claro, el cine finalmente es del siglo XX o, bueno, siglo XIX ya tardío, ¿no? Y él decía que lo que él buscaba como cineasta era hacer que la gente vea algo, ¿no? Vea una historia, digamos. Pero también este autor habla de... ya me acordé, era María Elena Rodríguez, ¿no? María Elena Rodríguez tiene este artículo en el que menciona a David Griffith, quien decía que lo que él buscaba como cineasta era hacer ver, ¿no? Pero María Rodríguez también cita a Joseph Conrad, ¿no? Este famoso escritor que nació en Ucrania, pero que pues decide escribir en inglés, y que él había dicho algo parecido años antes, ¿no? Y él había dicho que mi objetivo, estoy citándolo, ¿no? Mi objetivo a través de la palabra escrita es hacer escuchar a la gente, hacer sentir y en general hacer ver, ¿no? Entonces vemos que tanto el cineasta, ¿no? Un cineasta como un escritor tienen esta idea de, a través de estas historias y a través de cada uno con su medio, ¿no? Tienen esta idea de pues hacer ver, ¿no? Y también podemos ir más allá y decir que quizás la literatura trabaja con una imagen mental, ¿no? Porque mientras uno va leyendo, uno va creando su propia... Bueno, a partir de lo que lee, crea una historia, ¿no? Mientras que el cine ya trabaja con la imagen visual, evidentemente, y también va un poco con lo que tú decías y con lo que quizás el mismo Gabo decía, ¿no? En la entrevista, que sí, también la pude ver en su momento, y también recuerdo que... ¿sí? Bueno, solo quería comentar que también se puede decir que detrás de lo literario hay un peso histórico, ¿no? Hay un prestigio con el que carga. Una tradición. Que sí, exacto. Y que el cine no. El cine más bien, la percepción es más que es comercial, es más de atraer a público, a espectadores, o sea, a masas, pero no trasciende como lo literario. Es más de momentos. Sí, podría ser, ¿no? Y claro, eso también quizás está relacionado un poco al origen de cada, digamos, manifestación cultural, ¿no? Por ejemplo, nos vamos hacia el pasado, ¿no? Y rastreamos el origen de la literatura. Digamos que se ve el inicio o el nacimiento de la literatura con la literatura oral, ¿no? La tradición oral. Y claro, el origen de la literatura, ¿no? Se radica precisamente en la tradición oral, pero esta tradición oral, digamos, se consideraba o circulaba de manera más restringida, o era considerada, no sé, parte de una tradición o una, no sé si decir leyenda o mitología, o eran historias que podían contarse de generación en generación, ¿no? Pero por eso mismo también habían distintas versiones, ¿no? Por su propia naturaleza era dinámica, ¿no? Entonces yo podía contarla de una manera, pero no sé, tú podías contarla de otra manera, luego mi hijo lo podía contar de otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso es que hay, creo que, varios ejemplos en que podemos decir que hay varias versiones de una misma historia. Y incluso recuerdo que en el Quijote también, ¿no? Hay una escena en el que recuerdan que los personajes encuentran un manuscrito, ¿no? Y uno de ellos empieza a leerlo en voz alta, simplemente a manera de entretenimiento,
¿no? Y los demás personajes escuchan atentamente y pueden imaginar y de esa manera se distraen también, ¿no? Entonces, bueno, sea vista la literatura oral como una manera de tradición, ¿no? O si no, esta práctica que es un poquito más hacia un, digamos, un auditorio incipiente, ¿no? Pero de todas maneras el origen se ve de la literatura, que es un círculo mucho más restringido, ¿no? Más local, queda ahí en un grupo reducido, ¿no? Mientras que el cine, por otro lado, surge justamente en el siglo XX, ¿no? Bueno, a finales del siglo XIX, pero llega a su auge en el siglo XX, ¿no? Entonces tenemos que, uno, considerando términos de longevidad, la literatura siempre ha existido, básicamente. El cine, si nos ponemos o si ponemos todo en perspectiva, termina siendo, a pesar de que ya tiene más de 100 años, de todas maneras sigue siendo un tipo de arte relativamente joven, ¿no? Y que nace con el auge del capitalismo, ¿no? Porque finalmente el cine es el arte del capitalismo por excelencia, ¿no? Que surge con toda esta industria, ¿no? Y precisamente su concepción es llegar a las masas, ¿no? Entonces creo que también esa es un poquito la diferencia, ¿no? Entre tanto literatura y cine. Y como ya habíamos mencionado, pues una de las formas en las que se pueden relacionar tanto la literatura y el cine es en el proceso de adaptación. Entonces, por ello, en los últimos años no es novedad ver un montón de libros siendo adaptados a lo cinematográfico, y siendo estas últimas pues las más criticadas, porque los usuarios usualmente están divididos entre los que leen los libros y los que ven películas, y entre ellos hay unos que leen libros y ven películas. Y entonces la circunstancia es que nunca hay una suerte de conformidad a ese proceso creativo que es la adaptación, ¿no? Porque muchos se quejan de las diferencias que encuentran, que el personaje en el libro era más versátil, que tenía otras características, ¿no? Hay un montón de ejemplos que podría dar sobre muchas de las críticas que se hacen de ciertas adaptaciones cinematográficas que inicialmente eran de narraciones escritas, ¿no? Sin embargo, la circunstancia está también en que hay que tomar también en cuenta el nombre, ¿no? El nombre que se le da adaptaciones. Es una versión que se muestra en la pantalla que no necesariamente va a cubrir toda la historia, todas las características al pie de la letra del libro, ¿no? Lo que va a mostrar finalmente va a ser un punto de vista, el punto de vista del director. Entonces el espectador tiene que ahí simplemente tomar ese punto de vista o simplemente, bueno, no tomarlo y criticar. Es que se puede decir, ¿no?, en ese tema de la adaptación, que el director finalmente es un lector más. Entonces él de cierta manera va a imponer su visión, ¿no? Y claro, y esto lo que mencionas es también, creo yo, que es porque en la literatura al menos hay cierto margen que se deja a la imaginación, ¿no? Porque por eso decía también un poco al inicio que se trataba de una imagen mental, ¿no? Porque, por ejemplo, si te digo, no sé, ya, digamos que estamos en un salón y el profesor nos dice, dibujen una cama, ¿no? Cada uno va a dibujar, una cama, pero de manera distinta. Entonces, lo que quiero decir es que finalmente podemos leer un mismo texto, pero vamos a procesarlo o vamos a interiorizarlo igual de manera distinta, ¿no? Entonces, no sé, yo me imagino un personaje, a pesar de que me lo describen, yo me lo imagino de cierta manera, ¿no? Y me imagino todos los sucesos de cierta manera. Así otro lector, lo mismo, otro lector, lo mismo, ¿no? Entonces hay ese, digamos, margen en el que la imaginación puede andar libre, andar suelta, ¿no? Y retomando un poco lo que decía Gabo también, porque recuerdo esa entrevista y él decía que la imagen podría ser o es más impositiva, ¿no? Precisamente eso, porque te impone, ¿no? Te impone ya cierta
perspectiva, por decir, cierta imagen, ya no está, ese espacio que le daba a la imaginación ya no está. Entonces también podría ser un poquito por ahí, ¿no? Ya que cada lector piensa ver lo que, pues, la manera en la que subjetivamente habían leído el libro, ¿no? Y además también creo que es un poco inevitable tener esta comparación, ¿no? O sea, como lector creo que, porque finalmente todos, como ser humano, creo que una manera de, digamos, tratar de entender un estímulo nuevo, por decir, es comparando, ¿no? O sea, si tienes un estímulo nuevo, tú vas a intentar, bueno, digamos, entender o reconocerlo a partir de lo que ya conoces, ¿no? Así, y sucede, por ejemplo, no sé, escuchas una nueva canción y dices, no sé, me hace recordar a Coldplay, o me hace recordar a tal banda, me hace recordar a acá. No, eso no lo haces de manera ni siquiera consciente o inconsciente, sino simplemente sucede, es espontáneo, ¿no? Es, como digo, es inevitable, quizás, ¿no? Entonces, si te digo que es una película basada en Crimen y Castigo, una película basada en El Quijote, creo que también de cierta manera es inevitable tener estar condicionados a compararlo. Ajá, a compararlo, y ¿no? a siempre estar atentos, ¿no? De si sigue al margen, por ejemplo, de la trama, si hay cambios en el tiempo, porque usualmente algunas adaptaciones se toman licencias para recrear el contexto, ¿no? de la novela, o para también cambiar algunas características de los personajes, porque muchas veces están pensando en vender la película, ¿no? Y no en ser fieles a la obra. Y también, ¿qué sería ser fiel a la obra? Porque prácticamente creo que en el tiempo en el que dura una película no podría cubrirlo. Hay obras muy, muy complejas que sería un poco difícil poderlas adaptarlas. Justamente de eso se trata, ¿no? Ese proceso de adaptación, porque ese proceso de adaptación también implica un proceso de selección por parte de este director que, como decía, finalmente se vuelve un lector más, ¿no? Entonces, este lector más, pues también tiene derecho a decir, pues esto, no sé, esto siento que es lo más importante de la obra, este personaje creo que puede, no sé, puede ser, o puedes, en vez de principal, lo puedo colocar como secundario, qué sé yo, ¿no? Hacer estas modificaciones. Y sí, y como dices, ¿no? Creo que también el mismo tema de formato condiciona bastante a cómo se adapta cada obra, ¿no? Porque, por ejemplo, en el cine tenemos que, como bien decía al inicio, o como decíamos hace un rato, ¿no? Es un arte de masas que pretende llegar a la mayor cantidad de gente posible. Pero si es así, entonces también el público, ¿no? Mientras que el público de la literatura de cierta manera es más restringido, ¿no? Entonces ellos quizás puedan compartir algunas características, ¿no? O sea, como que puede haber características comunes quizás, pero en el cine, al ser tan amplio el público, pues es mucho más heterogéneo, ¿no? Si tienes un público más heterogéneo, tiene que ser algo que pueda llegar, o tiene que ser, digamos, lo suficientemente fácil de entenderse, ¿no? No sé si me dejo entender, ¿no? Entonces, creo, y quizás ahí puede también, o es lo que se critica, el facilismo en el cine, ¿no? Algo parecido también sucede, por ejemplo, con el caso de estos bestsellers, ¿no? Que mucha gente critica que, pues, son demasiado, no sé, entre comillas, fáciles, o no hay ningún tipo de complejidad narrativa, ni ningún contenido de sustancia, ¿no? Pero que en términos de ventas, pues logra pegar, ¿no? Y logra ser finalmente un éxito. Y finalmente, yo digo, ¿no? Que podría ser también que es precisamente esa idea de que el cine tiene que llegar a tanta gente, ¿no? Es que, por ejemplo, terminamos con estas películas o
que suelen ser a veces un poco repetitivas. Por ejemplo, ahorita está en auge el cine de superhéroes, ¿no? Y bueno, no me van a dejar mentir, pero que la mayoría sigue una cierta fórmula, ¿no? Entonces, pero esto también es porque se basa en una industria, ¿no? La industria, la verdad, la industria del cine de Hollywood, pues ya sabemos que mueve millones y millones de dólares. Entonces, o sea, no podemos, ya pensando como director quizás o productor de cine de Hollywood, ¿no? Entonces, si yo intento innovar o intento aportar algo nuevo y no me resulta y no me funciona, pues ya la malogro, pero bien malograda, bien meto la pata horrible, ¿no? Entonces, digamos, si no recaudo lo que he invertido, pues no sé, hasta podría perder mi trabajo, ¿no? Porque no le cuesta a la productora, no sé, $100, ¿no? Le podría ser como que $100,000, no, incluso millones creo que hablan. Entonces es mucho más difícil quizás intentar justamente, digamos, insertar o introducir este elemento de innovación, ¿no? Y por eso es que también estas productoras pueden caer en, bueno, yo le llamé facilismo, espero que se me esté entendiendo, pero justamente repetir la misma fórmula una y otra vez, ¿no? Que a esas alturas creo que la gente también ya se está dando un poco de cuenta, ¿no? Y creo que ya están empezando a pedir otras cositas. Pero yo digo que también podría ser, o la razón por la que es repetitivo es por eso. Porque el margen de riesgo es, bueno, menor. Mientras que pues la literatura quizás tiene un poco más de, bueno, apertura, pues, ¿no? Porque después de todo es el literato o el escritor no se ve inmerso en esta industria, pues que es mega gigante, ¿no? Claro, concuerdo contigo, y es que también lo cinematográfico apunta usualmente a la inmediatez, a que tenga una respuesta inmediata. Uh-huh. Es decir, que el público responda de inmediato, tenga una apreciación inmediata, y entonces todo se masifica, todo se vuelve más grande. Y en el caso de la literatura, si pensamos un poco en hace tiempo, pues implicaba simplemente haber cumplido el tope de ventas que te pone una editorial, porque una editorial no imprime más que, ponte, 1,000 ejemplares, 2,000 ejemplares, y o sea, no es tan masivo como una película. Una película puede ver millones, y eso que llegue un autor tan renombrado a vender esas cantidades, imposible. De manera inmediata no, con el tiempo sí. Si nos planteamos qué pasó con algunos escritores de la época, pues en su momento no eran valorizados de cierta manera como escritores de buena pluma. Hay algunos autores que ahora los conocemos, ahora sabemos la calidad de pluma que han tenido, lo increíble que son escribiendo, todo lo que han hecho y los premios que han tenido en algunos casos, y sobre todo muchos autores peruanos que también ha pasado lo mismo. Por ejemplo, hay algunos autores como César Vallejo que después de haber muerto pues se cuestionó que en su momento no haya sido reconocido como premio Nobel. Entonces hay muchos casos así que luego de su fallecimiento es que se comienza a apreciar sus obras literarias. Entonces estamos hablando de dos manifestaciones culturales que con respecto a la inmediatez de la respuesta actúan de manera distinta, ¿no? Reciben distintos tiempos una valoración, y si se quiere decir positiva, ¿no? Porque en lo cinematográfico es de inmediato, o sea, una vez que se estrena la película, la primera semana se sabe si funcionó o no la película. Y en el caso de los libros, pues solamente se mide con el tiraje, ¿no? La venta en tirajes y que se vuelva a reeditar, o sea, que se tenga una nueva edición de la misma obra. Si se logra vender todo, bien por el autor. Y yo tengo entendido que los autores, pues, simplemente se llevan el 10% de las ventas. Entonces, imagínense, no es rentable, de cierta manera, a los que están recién iniciando. O sea, los de renombre pueden obtener un mejor pago, pero los que recién están iniciando pues tienen que, sí, es más complicado crecer. Y claro, y sobre lo que dices, ¿no? También
O sea, sí, es cierto, ¿no? Que esta, digamos, sobre la inmediatez, ¿no? Se ven o se calculan, se miden los resultados, por ejemplo en el cine, de manera inmediata, mientras que en la literatura quizás no necesariamente sea así. Sin embargo, creo que al menos el escritor de todas maneras publica su obra para, bueno, con el cierto deseo de ser reconocido, ¿no? Porque si uno escribe, bueno, espera, supongo, ser leído. Creo que también es cierto que en el cine, y creo que esto lo veo más últimamente, quizás con justamente gente de nuestra generación, ¿no? Porque hay películas que, bueno, en taquilla no fueron tan exitosas, digamos, pero que ya posteriormente son consideradas o son elevadas a esta categoría de película de culto, ¿no? Y se me ocurren algunas, por ejemplo, algunas películas animadas en realidad, ¿no? Por ejemplo está el Camino hacia el Dorado, creo que se llamaba la película, o hay otra también hay algo de... También era dibujos animados de Egipto, creo, no recuerdo el nombre, pero, o sea, pero este tipo de películas que justamente tras una generación, tras pues crecer, porque evidentemente nuestra generación la vieron de niños, qué sé yo, ¿no? Pero ya pasado unos años, esta generación a la que fue dirigida se volvió adulta y logra valorizarla, ¿no? Y también ahí también creo que se puede introducir este elemento de nostalgia, ¿no? Que también justamente por la nostalgia es que esta película cobra mayor valor, ¿no? Pero en ese sentido no estaríamos... O claro, la inmediatez quizás económica, financiera no estuvo, pero después de años retoma recupera cierto valor, ¿no? Y bueno, hay que hablar un poco de ejemplos específicos, como de los que hemos visto ambos, de adaptaciones, para ver cómo funciona, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que toman en cuenta o qué han estado omitiendo de la obra? Vamos a hablar específicamente de dos películas, la de Hamlet de 1990, dirigido por Franco Zeffirelli, y La ciudad de los perros de 1985, dirigida por Francisco Lombardi. Comenzando por el inicio, obviamente. Me parece que, bueno, no sé cuál fue tu percepción, pero yo creo que ambas películas, en este caso, al menos las películas que hemos escogido, sí se apegan bastante o quieren ser bastante, bueno, podemos decir fiel al texto original, creo yo, con ciertos matices, porque como estábamos hablando al inicio del episodio, finalmente ambas, tanto el cine como la literatura, son expresiones y medios distintos, entonces no se va a, digamos, transmitir exactamente de la misma manera, pero creo que finalmente la historia en ambas, en La ciudad de los perros de Lombardi y en Hamlet, en esa película de los 90, creo que de todas maneras la historia no hay mayores cambios, me parece, o tú sientes que sí ha habido... Yo creo que sí, comparto contigo en que ambas se muestran como tal, que están basadas en unas obras literarias. Hacen uso de ciertos efectos que podrían permitir que se acerque más a la novela. Es decir, he notado que en La ciudad de los perros usan la voz en off para mostrarte quién es el protagonista de la historia, ¿no? Y en este caso pues sabemos que la película comienza solo desde la visión del poeta. Exacto. Poeta, ¿no? Uh-huh. Y en un primer momento pensé, tengo que reconocerlo, que iban a omitir el personaje de Teresa, porque si bien ya habíamos discutido en el capítulo de La ciudad de los perros de la primera temporada, han podido ver que yo soy crítica con la idea de que hay poca agencia con los personajes femeninos, ¿no? Y sobre todo con Teresa. Y bueno, ya tú expusiste la idea de que Teresa representa como que esta transición de la vida de niño a adulto. Y en este caso simplemente vemos a Teresa interactuar con un solo personaje. Es decir, no vemos esta Teresa, la Teresa del esclavo ni la Teresa del jaguar.
Solamente vemos la Teresa del poeta. Sí, o sea, por ejemplo, eso era justamente lo que yo también iba un poco a decir, ¿no? A compartir, porque, claro, por ejemplo, ese mismo aspecto, ese mismo detalle de la novela, obviamente va a ser bastante complicado traducirlo o colocarlo en una película, ¿no? Porque en la novela que tenemos, pues tenemos narradores distintos, ¿no? Tenemos el poeta, tenemos el jaguar, tenemos el boa, ¿no? Entonces, ahí también podemos ver ciertos, digamos, precisamente la lectura que Lombardi ha hecho, ¿no? Y justamente ese proceso de selección que tuvo que hacer, porque evidentemente no se iba a poder colocar tal cual, ¿no? Entonces, en ese proceso de adaptaciones, bueno, si queremos, no sé, si queremos ser fieles al libro, podríamos decir que se pierden cosas, pero como medio en sí mismo audiovisual, el cine, pues también se ganan cosas, ¿no? También, no sé si lo has notado, pero no está esta característica de los tiempos, ¿no? Habíamos discutido en el episodio de la primera temporada en el que teníamos el antes, ¿no? El antes de ingresar a la escuela militar del poeta y del esclavo. El durante, ¿no? La vida esa militar del jaguar, ¿no? O sea, de los tres. Exacto. De los tres tenemos el desarrollo de sus personajes. Antes de la escuela militar, durante la escuela militar. Sin embargo, la parte final también, ¿no? Bueno, hay uno que se omite porque ya sabemos por obvias razones qué pasó con un personaje. Pero la circunstancia es que la película comienza desde que el poeta empieza la escuela militar. Claro, o sea, ahí se hace más específico. Por ejemplo, me acuerdo que en el capítulo 7, que era de la ciudad de los perros, en la primera temporada, decíamos, bueno, los personajes principales finalmente, no había como que un principal necesariamente, ¿no? Como que era el boa, era el jaguar, era el poeta, el esclavo, ¿no? Pero, claro, en la película sí se ve que hay un personaje principal, ¿no? Incluso nos sirve como hasta cierto punto de narrador con esta voz en off que comentaste, ¿no? Y claro, y esos cambios, ¿no? Y sí, me parece genial, ¿no? Y bueno, la verdad a mí también me gustó la película. Quizás porque me gustó la obra también. Entonces, creo que como fue tan parecida, creo que igual me han cautivado ambas versiones de la historia, digamos. Y no sé si tienes algo más que comentar sobre La ciudad de los perros o... Bueno, de Hamlet creo... Con respecto a Hamlet del 1990, creo que los personajes femeninos tienen alguna agencia, ¿no? Sobre todo la madre de Hamlet, Gertrudis, no la vemos como una... O sea, si bien en la obra prácticamente sabemos que no sufrió la pérdida de su esposo, no porque se casó con su cuñado y todo ello, pero en la película la sentí un poco como una femme fatal, de cierta manera. Ya. Sí, yo algo también sentí por ahí, ¿no? O sea, al menos en la película se le ve más, no sé si decir más coqueta, más risueña, ¿no? Sí, mientras que bueno, al menos en el texto es un poco más, se le nota un poco más, no sé, seria o algo así, pero sí, ese detalle también lo pude notar. Ajá. Y ahí también un poco nos da muestra de la lectura que ha tenido el director, ¿no? Que justo vi un poco de su filmografía y él se ha encargado de hacer varias adaptaciones de las obras de Shakespeare. ¿Ah, sí? ¿Cómo Sí. cuáles? Como Romeo y Julieta, Otelo y bueno, está Hamlet. Interesante. Ya para la siguiente temporada. Ya. Vamos a ver esas películas. Sí, y también siento que, al menos, recuerdo también que en el episodio de Hamlet, que es el episodio 6, ahí sí pueden ir y chequearlo, ¿no? También hablábamos que había esa perspectiva un poco del psicoanálisis, ¿no? Bueno, de Hamlet y su madre, Hamlet, su padre, todo este rollo. Pero creo que en la película, creo que se juega un poco más con eso. O al menos yo lo sentí así. La relación entre Hamlet y Gertrudis, hay algo que... no sé, o sea, uno tendría que verlo y me parece que hay más como que contacto
físico o algo así por el estilo. O sea, lo que se me viene a la cabeza es la escena en la que Hamlet le está recriminando a Gertrudis, a su madre, el haberse casado con su cuñado, ¿no? Entonces, claro, bueno, y ahí la violenta básicamente, ¿no? La maltrata, pero también la echa en la cama, ¿no? La echa en la cama y él se pone encima, ¿no? Y hay ciertos movimientos que no sé, me parecen un tanto sugestivos, ¿no? Y no sé, o sea, eso fue como que quizás también el director, ¿no? Que no recuerdo cómo se llamaba. Franco Sefirelli. Claro, también quizás tuvo le pareció más apropiada esa lectura, podría ser, ¿no? Y bueno, no sé si algunos que habrán visto la película concuerdan conmigo, pero al menos a mí sí me pareció esa escena en particular un poquito, no sé, me hizo sentir, no sé, a cierto Cringe. Un poquito, no sé, considerando que eran madre e hijo. Sí, a mí también me sorprendió esa escena y no conozco mucho del cine italiano y sinceramente, o sea, me queda la incógnita de saber cuál fue el motivo, ¿no? Por recrear esa escena de la recriminación con ese matiz, ¿no? Ese matiz muy Edipo, ¿no? Sí, ¿no? Pero bueno, al menos me alegra que yo no sea el único que lo haya visto así. Y bueno, creo que sería conveniente comentar que si bien estas ambas adaptaciones que acabamos de mencionar parece que tienen cierta afinidad con la obra, es decir, respetan ciertos lineamientos, salvo ciertas cosillas. De todas maneras hay modificaciones, ¿no? Que son inevitables finalmente. Y así hemos llegado al final del episodio. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Pueden encontrarnos también en el app de Podbean, en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y también en YouTube. Recuerden que también nos pueden seguir en Instagram y en TikTok como Dos Capricornios y un Libro. El próximo capítulo será sobre Ñacatita de Manuel Asensio Segura. Gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo jueves.